Hola, Dios te bendiga. Hoy voy a contarte dos historias que son muy similares a las que vinimos hablando, la historia de Eliseo. Dos personas en la Biblia sobre las cuales se extendió un manto y les cambió la historia de vida. Una de ellas es Ruth, y Ruth es una joven moabita de Moab, o sea que no es parte del pueblo de Dios, que no tiene nada que ver con las promesas dadas por Dios a su pueblo. Es más, hay hasta ciertas maldiciones de Dios sobre Moab y Amón, porque resistieron al pueblo de Dios y eran los contrarios al pueblo de Dios. El libro de Ruth es un libro precioso, tremendo, riquísimo, súper interesante, para aquellos que en detalle pueden leer la Biblia y profundizarla. Saben que Ruth se casó con un joven israelita. La palabra dice en el libro de Ruth que había un hombre con su esposa Noemí, que tuvo 2 hijos, y en un momento de crisis en Belén, en Jerusalén, en la tierra de Dios, se fueron a vivir a los campos de Moab para subsistir, para salir adelante. Y allí vivieron algún tiempo, y murió el marido de Noemí, y murieron los hijos de Noemí. Y estos hijos se habían casado con muchachas moabitas. Y pasaron los años y se escuchó que en Belén había pan en la casa de Pan, que Dios había visitado su pueblo y que la bendición volvió a estar sobre el pueblo de Dios. Entonces Noemí, que ya había perdido todo, a su esposo, a sus hijos, determina volver a su tierra y morir en ella. Y hay 2 nueras que quedaron allí, viudas también, y comienzan a andar con ella, pero una dice: no, yo me voy a volver, me voy a quedar, realmente no hay nada para mí allí en Israel. Y la otra también pudo haberse quedado. Es más, Noemí le dijo: quédate, ya no tengo hijos en mi vientre para darte, porque la costumbre era que si moría el esposo, el hermano tomaba a esta mujer como esposa para levantar herencia de su hermano. Eran las costumbres de aquellos tiempos. Y Noemí le dice: ya soy vieja, estoy afligida, estoy quebrada, no tengo nada, ni siquiera puedo dar hijos que algún día se casen con vos. Así que volvé a tu tierra, haz tu vida. Fue todo muy lindo en su momento, pero ahora se terminó. Sin embargo, Ruth dice: no te dejaré. Tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde vos vayas, yo voy a ir con vos. Y esta muchacha se determinó a seguir a su suegra. Qué momento tan especial, qué corazón tan especial. Ahora observen esto, porque Dios premia esas cosas. Llegan a Belén, se establecen en su tierra y para subsistir hacen lo que normalmente se hacía en aquel tiempo: ir a los campos, y mientras los cosecheros trabajaban, ella, como una persona carente de recursos, en suma necesidad, podía tomar de lo que caía de los que cosechaban, y con eso ir subsistiendo. Y eso hizo, de sol a sol trabajaba esta mujer para comer y darle de comer a su suegra. Era un tipo realmente crítico, pero muy interesante su actitud. Y la palabra dice que en un momento Noemí se le prende la lamparita y dice: en el campo donde estás trabajando, es el campo de un pariente cercano que se llama Boaz. Quiero que vayas cuando él está durmiendo y te acuestes a sus pies, que era una costumbre también de aquel tiempo. Y cuando él se despierte y diga: ¿quién sos?, decirle: yo soy, cúbreme con tu capa. Y eso está diciéndole de otras maneras: quiero ser tu esposa, quiero casarme contigo, quiero que me redimas, que me saques de esta situación. Y eso hizo Ruth, fue obediente al consejo de su suegra. Y el capítulo 3 de Ruth, versículo 9 dice: entonces él dijo cuando ella llegó y se acostó a sus pies: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dice: bendita eres, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y la cubrió con su manto, y antes que amanezca se fue a su casa, y luego se casaron, y ella terminó siendo la dueña del campo donde estaba mendigando. Un manto cambió su historia, el manto de Boaz, al punto de que luego de su familia va a nacer también Jesucristo. No solo cambió su historia,
sino la historia de su genealogía. Tremendo. Hay una moabita en medio de la genealogía mesiánica, que es supuestamente puramente judaica. Esto es un milagro de Dios por alguien que pudo hacer algo totalmente diferente. El otro ejemplo es José. José, un joven muy querido por su padre, tan querido que lo amaba más que a todos. Jacob amaba a José más que al resto de sus hermanos, porque era el último hijo que habían tenido hasta ese momento. Luego vino Benjamín. Pero dice la palabra en el capítulo 37 de Génesis, el versículo 3, y amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y pone atención en esto. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y esos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, y comienza a contarle su sueño. Y después dice que volvió a soñar otro sueño que no solo hizo que los hermanos que no lo entendían lo odiasen, sino que hasta su padre, que lo amaba, se preocupó por ese sueño. Pero no me voy a detener en eso. Lo que voy a decirte es lo siguiente: José era amado por su padre Israel, porque lo tuvo en su vejez, y le había tejido una túnica de colores, una túnica, un manto, que era como los que usaban los reyes de aquel tiempo. Ahora, inmediatamente dicen dos cosas interesantes. Primero, que cuando le hace ese manto y lo pone sobre José, sus hermanos le aborrecieron. Claro, era como que usaba lo mejor de lo mejor, era como un rey en medio de ellos. Pero no nos vamos a detener en eso, porque lo más importante es lo que continúa diciendo, que recién leíamos. Y tuvo José un sueño. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando hay un manto de Dios sobre tu vida, inmediatamente entrarás en una dimensión sobrenatural. Alguien enseña y dice la palabra de Dios que los sueños, dice Job, son el idioma del Espíritu Santo. Dios habla por sueños. Y Dios comenzó a ponerle sueños en el corazón de José. Y él soñó con algo que significaba que algún día toda su familia vendría donde estaba él para ser sustentados por él. Y eso sucedió muchos años más adelante, varios años. Pasó situaciones adversas, difíciles, complicadísimas, casi al punto de perder la vida. Pero un día el sueño de José se cumplió. Un día José dejó de estar preso para ser el que se sentó en el trono al lado del faraón. Fue el primer ministro de Egipto, fue el administrador de la superpotencia de ese tiempo. Y eso es lo que Dios tiene reservados para gente que le cree y que toma el manto. Hemos hablado de manto estos días. Quiero que tomes el manto que el Señor está echando sobre tu vida, porque vienen tiempos de gloria, de bendición, de promoción a nuevos niveles. Que Dios te bendiga y comiences a tener sueños del Espíritu. Oremos en familias. Dios le bendiga.